Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, el canal de las Américas, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Y vamos a hacer análisis de varias situaciones que se han presentado. Sobre todo quiero comenzar con las fuerzas que se unen, los mensajes que en masa sigue mandando la gente en Colombia por la recuperación de Miguel Uribe Turbay. Hoy ha tenido que ser intervenido de urgencia nuevamente, una intervención neuroquirúrgica, dicen los médicos de la Fundación Santa Fe, fue de urgencia por evidencia clínica de sangrado intracerebral agudo. Así que, obviamente, todos unidos. Fuerza Miguel. Claudia, y en horas de la tarde la Fundación Santa Fe, a través de un comunicado, informó que el paciente, palabras textuales, Miguel Uribe, salió de cirugía y que su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y, lo más grave, sangrado intracerebral de difícil control. Hoy vengo a decirles que Miguel sigue luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto. Todas las manifestaciones de amor, las oraciones, las plegarias, las palabras de amor han servido para mantener a Miguel firme en su lucha y a nuestra familia en pie para sostenerlo. Pero hoy, con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirle a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva. El día de hoy es crucial y necesitamos de todas las oraciones, las plegarias y las palabras de amor. Se los pido desde el fondo de mi corazón. El amor lo mantiene vivo. Gracias. Los saludos desde el Centro Internacional de Noticias en España y, como siempre, en el Centro Internacional de Noticias de América Latina, el subdirector del programa, Jefferson Beltrán. Jefferson, hola, y aquí todos unidos e invitando a los colombianos a enviar ese mensaje, que no han desfallecido, que permanentemente lo han estado haciendo. Fuerza Miguel. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches. Como siempre, un privilegio para mí estar a tu lado en este programa La Noche y numeral Fuerza Miguel. Se impone en las redes sociales, pero también se impone en las calles, donde cientos de miles de colombianos han salido a protestar, a manifestarse, no solamente en contra de la violencia en Colombia, sino también en un clamor generalizado por la salud de Miguel Uribe, que ya completa más de una semana debatiéndose entre la vida y la muerte. Aquí comienza el programa La Noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y efectivamente, Jefferson, tal como lo dices, aquí están las imágenes, quiero que las vean, que quienes las han visto las repasen. Es importante ese contundente y gigantesco mensaje de unión y fuerza que enviaron los colombianos este domingo 15 de junio, la gran marcha del silencio. La convocatoria fue impresionante, las calles de las principales ciudades y de también municipios más pequeños, llenas, de manera categórica y irrebatible. Miles y miles de ciudadanos así se manifestaron en redes y en unión al intento de magnicidio, para rechazar ese intento de magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Rechazaron también la violencia, pidieron cese a la violencia, pero estamos hablando de cientos de miles de colombianos, y también le pidieron a la presidente Gustavo Petro parar la violencia verbal a la que tiene sometido a este país desde que llegó a la presidencia. Le piden no más violencia, no más incitación al odio, no más violencia verbal, no más agresividad verbal. Bueno, ahí estuvieron los colombianos en contra de los discursos de odio y de división, y defendiendo además la democracia y la institucionalidad, porque también pidieron a gritos y cantando el himno nacional no tocar más el Estado de Derecho, respetar el Estado de Derecho.
Fueron multitudes de ciudadanos, Claudia, los que salieron a las calles vestidos de blanco y con la bandera de Colombia inundaron las principales calles y plazas de más de 20 ciudades de toda Colombia para decir a una sola voz: no más violencia. Fuerza Miguel. Bogotá, la capital del país, concentró la mayor participación. Según cifras oficiales del gobierno distrital, más de 70.000 personas estuvieron presentes en esta jornada. Sí, este punto clave de la noticia es muy importante. Ya vamos a seguir describiéndoles a ustedes las marchas, porque queremos hablar además de unas propuestas que en medio de ese juego de poder que desató Gustavo Petro como presidente de Colombia con esa convocatoria unilateral a una consulta sobre la reforma laboral y amenazando de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que en otros tiempos, en otras épocas hubiera podido ser una voz de esperanza, aquí se convirtió en este momento en una amenaza. Hay destacadas voces, líderes de opinión, como la del exministro de Educación Francisco José Lloreda, apoyando esa idea de ponernos también los colombianos a recoger firmas, para que también la otra Colombia, la que se siente todo el tiempo agredida por el presidente, pueda convocar un referendo que pudiera llevar a un cambio constitucional y que pudiera terminar en la revocatoria del mandato, exactamente el mandato de Gustavo Petro. Por eso le damos la bienvenida en este momento a dos personas, a Francisco José Lloreda, abogado, doctor en política, él es analista político y, como les decíamos, el ministro de Educación y también expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Bienvenido, exministro Kiko Lloreda, un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa La Noche. Claudia, es un gusto estar con usted y tan importante audiencia. Bueno, en medio de estas manifestaciones tan impactantes, tan importantes, exministro Lloreda, usted pone este trino diciendo que si el presidente Petro insiste en recoger firmas para esa constituyente, debemos también, como lo propone el periodista Felipe Zuleta, hacer lo mismo, pero para convocar un referendo que conlleve a revocarle el mandato a la presidente. ¿Por qué en este momento y por qué le parece que esa puede ser una buena salida en momentos en que se hacen esos juegos con la Constitución? Claudia, si le parece, iniciemos brevemente con un contexto, el de la marcha. Esta marcha, como usted lo estaba indicando, fue por supuesto en solidaridad por Miguel Uribe, pero también fue una marcha en rechazo al gobierno y en respaldo a las instituciones. Ahora, llama la atención, mas no termina de sorprender el cinismo del presidente Petro, que busca apropiarse incluso de la marcha, cuando lo cierto es que Petro no accionó el gatillo del arma que atentó contra Miguel Uribe, pero él hizo algo peor, y es que lo convirtió en blanco de las balas asesinas. Hay algo muy interesante que está ocurriendo, Claudia, y que tiene que ver con la iniciativa de Felipe Zuleta, y es que los colombianos ya le perdimos el miedo al gobierno y al presidente de la República. Él puede amenazar con consultas populares, no dudo que o el registrador o las cortes la tumban, y ahora amenaza con recoger firmas para convocar nuevamente esta idea de una asamblea constituyente. Pues bien, si es así, pues, ¿por qué los colombianos no recogemos firmas? Y seguro las recogemos muy rápido para que se convoque un referendo. ¿Este referendo en qué consistiría? En introducir un artículo transitorio en la Constitución, un artículo revocándole de inmediato al presidente de la República su mandato y estableciendo un mecanismo de transición que nos permita llegar a unas elecciones libres, transparentes, porque al paso que vamos, eso está en duda. Permítame, integramos también a Germán Calderón de España, quien nos acompaña en la noche de hoy. Es abogado constitucionalista, magíster en Derechos Humanos, también analista y columnista de opinión. Doctor Calderón España, bienvenido al programa La Noche, y quiero preguntarle precisamente sobre esto que está planteando el señor Lloreda.
la posibilidad de que, así como el presidente Gustavo Petro está utilizando unos mecanismos constitucionales interpretados por parte de su hoy ministro de Justicia, ¿qué posibilidad hay de que del otro lado, de quienes están defendiendo la Constitución, también se dé esa posibilidad de una revocatoria del mandato, tal y como lo propone el señor Lloreda? Gracias, Jefferson, por invitarme al programa. Pues me parece absolutamente viable desde el punto de vista constitucional y legal la convocatoria al pueblo para que se inicie esta propuesta a partir del cumplimiento de todos los requisitos que están en la Constitución y en la ley, precisamente para articular como una reforma constitucional a través de este referendo esa propuesta de revocatoria del mandato que hasta la fecha en nuestra Constitución y la ley no está permitido sino solamente para gobernadores y alcaldes. Pero siempre nos hemos preguntado los constitucionalistas el por qué desde la Constituyente del 91 no se incluyó para presidencia en casos coyunturales tan difíciles para el país, todo el devenir jurídico y el devenir y el desarrollo de ese derecho viviente cuando se dan, nos indica que cuando se dan esos cambios políticos deben haber cambios jurídicos importantes y máxime si se trata de una revocatoria de un mandato ante unos, digamos, ante una gestión presidencial absolutamente nefasta para el futuro de nuestro país. Sí, no, y muy interesante lo que los dos están diciendo porque de todas maneras detrás de esto hay un juego político y un contexto también. Y es que toda esta convocatoria del presidente Petro, tras esa violencia verbal y esa agresividad y agresión verbal permanente contra todo aquel que no haga parte exactamente de su proyecto, exactamente de lo que piensa, exactamente de su capricho, esa descalificación permanente con calumnias, con injurias, viene acompañado de convocar en un tema muy sensible como es la reforma laboral. Y todos los críticos apuntan a que es para adelantar precisamente la campaña a su favor, la campaña presidencial que llevará a tener un nuevo presidente en el 2026 a su favor, al favor de su proyecto y de lo que él quiere imponer en Colombia. Entonces, de esta manera, la organización electoral no podría quedar solamente para que uno saque el partido, es decir, aquí todos tendrían el mismo derecho. Si se va a adelantar todo este entusiasmo electoral, pues tiene que hacerlo a la par y obviamente él no está en condiciones de garantizarle eso a quienes hoy hacen parte de la oposición o que por lo menos no comparten 100% su forma de hacer las cosas. Entonces, frente a eso, jugar con la Constitución es delicado, por supuesto, pero de todas maneras las instituciones han demostrado tener, su independencia y por eso el desespero de Gustavo Petro y por eso también, lanza todas estas terribles críticas infundadas a las otras instituciones. ¿Qué posibilidad hay de que definitivamente la Corte Constitucional termine teniendo la mayoría petrista? ¿Eso es verdad o eso es un miedo infundado, exministro Lloreda? Dos cosas, Claudia. La primera, respecto de el decretazo, pues es claro que la Corte competente o el tribunal competente para pronunciarse es el Consejo de Estado. Esperemos que así sea, que el Consejo de Estado suspenda de manera cautelar provisional ese decreto y tiene la potestad para hacerlo mientras lo decide examinarlo de fondo, si esa es la decisión. Pero lo que el gobierno ha querido hacer es inducir a que sea la Corte Constitucional, aspirando a que ésta se tome mucho más tiempo y mientras tanto pues adelantan la consulta. Yo creo que ambas cortes en este momento, independiente de su composición, me refiero a la Corte, al Consejo de Estado, está integrada por gente seria y que no le van a hacer el juego a este proceso de destrucción de la institucionalidad colombiana. Y podríamos incluso esperar que el registrador se pronuncie. Es que el registrador perfectamente podría, invocando la excepción de inconstitucionalidad,
señalar que ese decreto abiertamente desconoce una decisión de otra rama del Poder Público, que es el Senado de la República, e indica que no convoca al referendo o que aguarda que el Consejo de Estado se pronuncie. Entonces, yo no le veo mucho futuro a la consulta, pero volvamos al punto que está señalando, y es si la Corte Constitucional en un momento dado terminaría siendo una corte de bolsillo para hacerle el juego a la petraña presidencial. Yo espero que no, y los colombianos confiamos en que no. Pero de ahí también la importancia, repito, de, listo, jugar con cartas similares, pero esta sí de carácter legal y para contrarrestar esta andanada de distracción, de odio, de amenaza del presidente de la República. Y como lo señaló el periodista Zuleta, perfecto, ¿por qué no entonces recogemos firmas? Y como lo está ahorita señalando el constitucionalista, y busquemos a través de un referendo introducir una modificación a la Constitución, puede ser permanente o si no de un artículo transitorio para revocarle el mandato al presidente Petro. Esto Claudia lo ha debido hacer hace tiempos en la Comisión de Acusaciones del Congreso, pero infortunadamente lo tienen totalmente cooptada, amordazada, comprada, porque pues tenemos un presidente que es indigno de Colombia, independiente de los aciertos o desaciertos que son la inmensa mayoría en su gobierno. Pues la verdad es que pues Colombia nunca había caído tan bajo, y sin duda alguna pues merecemos algo distinto, y por eso pues ya que la Comisión de Acusaciones no hizo nada, pues entonces nos va a tocar hacerlo a los colombianos, y creo que la vía de un referendo puede ser el camino para que cese esta horrible noche. Don Germán Calderón España, abogado constitucionalista, ¿cuál sería entonces ese camino, el camino que tendría que recorrer para que fuera legítima esta recolección de firmas y esta posibilidad? ¿Y ante quién se elevaría cuando se recojan las firmas? ¿Cuántas tendrían que ser? Es decir, porque eso tampoco es fácil. Así como no lo tiene fácil Petro, lo que pasa es que él se está saltando esos controles constitucionales y los controles institucionales. ¿Cómo sería esta convocatoria? ¿Cómo se la podría imaginar usted? Bueno, Claudia, pues tendría que haber un comité promotor en el que se reúnen ciertas personas, entre ellos pues el proponente de esta iniciativa, el periodista Zuleta, el doctor Lloreda y todos los que consideren que es necesario este cambio constitucional a través de este referendo, y nombran un director. El comité promotor se inscribe en la registraduría y se comienza con el aval de esa entidad a recolectar las firmas para iniciar esta propuesta. Con el 5% del censo electoral, es decir, aproximadamente unas 2.500.000 firmas, se estaría dando la viabilidad de parte de la registraduría una vez revise todos estos apoyos ciudadanos, y la remitiría al Congreso de la República para que se adelante una ley aprobatoria de la pregunta que se le va a formular al pueblo a través de esta iniciativa o mecanismo de participación ciudadana. El Congreso de la República, por las mayorías simples en la Cámara, si aprueba esta ley, inmediatamente la remite a un control automático y previo de la Corte Constitucional, y si el concepto de la Corte Constitucional es favorable, lo devuelve a la registraduría para que se convoque a una fecha en la que los ciudadanos podrán ir a votar favorable o desfavorablemente en relación con el mandato del presidente Gustavo Petro. Y ahí se daría toda una contienda electoral, como usted lo ha dicho, en términos de igualdad, en términos de razonabilidad y de racionalidad jurídica frente a las propuestas que también el presidente de la República está haciendo, por ejemplo la de la Asamblea Nacional Constituyente, que también tendrá que ir al Congreso de la República y a la Corte Constitucional previamente, y no como lo están anunciando, violando la Constitución y la ley, especialmente la de mecanismos de participación ciudadana. Doctor Calderón España, la Constitución colombiana le permite al presidente de la República postular candidatos a la Corte Constitucional que son finalmente elegidos de una terna por parte del Senado de la República. En el corto plazo, ¿es posible que el presidente Gustavo Petro tenga una mayor influencia, un mayor control de las decisiones de la Corte Constitucional?
Pues por fortuna viene una nueva elección, el reemplazo del doctor José Fernando Reyes, que termina el 4 de septiembre, que se está adelantando en la Corte Suprema de Justicia, y ya el presidente de la República no tiene más ternas durante un largo periodo. Es decir, se alcanza a terminar el periodo del presidente Gustavo Petro y ya no tendrá más postulaciones. Pero digamos que el daño ya lo hizo, porque en la Corte Constitucional pues ya tienen 3 miembros, que son el doctor Vladimir, el doctor Polo y el magistrado que acaba de ser elegido Carvajal. Y a veces en ciertos debates, en ciertas ocasiones, el magistrado Cortés y la magistrada Natalia Ángel han votado a favor del gobierno y eso preocupa. Yo lo he venido diciendo en repetidas ocasiones, en diferentes eventos, que la composición de la Corte Constitucional ha variado preocupantemente, porque tenemos magistrados que no tienen la idoneidad, no tienen, digamos, el conocimiento del derecho constitucional. Yo sí quisiera que en la Constitución Política de Colombia se dijera, se hubiese dicho desde el 91 que definitivamente los magistrados de la Corte Constitucional deberían ser abogados constitucionalistas, pero estamos integrando a través de estas ternas y especialmente de este gobierno a abogados que no tienen la idoneidad, que no están consolidados en la materia académica constitucional, sino que han sido elegidos políticamente, y eso le hace un daño muy, pero muy grave al país. Lo que se viene para el país con esta Corte Constitucional integrada de esa forma, y más si en la consulta popular y con el decreto o con el famoso decretazo se le está imprimiendo una reforma a la composición de la Corte, porque se está integrando el gobierno como un miembro más de la Corte Constitucional. Con ese decreto se le está dando un golpe de Estado a la Corte Constitucional, y con todas estas acciones arbitrarias, caprichosas y contraevidentes, pues definitivamente surge esa gran preocupación de nosotros los constitucionalistas en relación de estas corporaciones públicas. Sin duda, ese es uno de los puntos clave y es una de las, digamos, cuentas pendientes que tiene el país con la Constitución. Es decir, que la rama que debe tener toda esa independencia al Poder Ejecutivo, que es toda esta rama de los poderes jurisdiccionales y jurídicos, tiene que tener esa independencia, y la Corte Constitucional debe ser solamente de quienes comprenden, estudian y saben de la Constitución, por supuesto. No puede ser una rama más del Ejecutivo, porque ya sabemos qué pasa en los países donde eso sucede. La tentación autoritaria es brutal. Y bueno, estamos en un momento en Colombia en el que esa tentación está más a flor de piel que nunca en el primer mandatario. Vamos a hacer una pequeña pausa comerciales, ya regresamos, los dejamos con más imágenes de la marcha del domingo, que fue muy impactante, un mensaje claro, así como la gente salió a marchar, seguramente saldrá a recoger esas firmas, atendiendo en caso de que se conforme ese comité promotor de firmas, y ya hablaremos de cómo pueden ser unas posibles preguntas, porque de toda manera la Constitución pues no contempla que haya una revocatoria del mandato presidencial, como muy bien lo explicaban tanto el doctor Germán Calderón España como el exministro Francisco José Lloreda. No existe. Entonces, ¿cuáles serían como esas preguntas para poder tener ese artículo, así sea transitorio, de la Constitución, y poder hacer esta revocatoria, tener esa posibilidad de la revocatoria del mandato? Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. La histórica y simbólica Marcha del Silencio, celebrada en Colombia el pasado domingo 15 de junio, estuvo marcada por un sentido y emotivo mensaje del papá del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El señor Miguel Uribe Londoño habló nuevamente desde la clínica Fundación Santa Fe, donde permanece recluido el líder político hace ya más de una semana tras ese cruento ataque criminal en su contra. El papá dijo que la lucha de su hijo por la seguridad de Colombia está más vigente que nunca. Trajo a la memoria el doloroso episodio de la pérdida violenta a manos del narcotráfico de Diana Turbay, la mamá de Miguel Turbay. Hace 34 años, la guerra se llevó a mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a nuestro hijo de apenas 4 años
que su madre había sido asesinada. 3 décadas después, la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida. Miguel, hijo mío, te admiro con todas mis fuerzas. Doy fe que tú le has dedicado todos tus años de servicio público a Colombia con un solo propósito: un país seguro y sin violencia. Sí, fue muy sentido este mensaje justo en medio de esa multitudinaria marcha o marchas en todo Colombia. Además, hay un episodio que también impacta mucho y es cómo el primer mandatario asume cuando los colombianos salen pacíficamente. Además, sin ningún incentivo, sin almuerzos, sin conciertos, sin música, sin buses, sin pagos, sin nada. Es decir, muy genuinamente la gente sale a las calles y demuestra que, bueno, hay una inconformidad bastante grande frente al gobierno nacional. Esta marcha incluso, yo no sé, le pregunto a los invitados, no sé, recordó esa movilización, la mayor movilización que registra Colombia contra la organización terrorista de las FARC. Esto fue el 4 de febrero de 2008. No hubo distinción pues, de color político, ni mucho menos esas logísticas de transporte o de financiación a colectivos para su asistencia. No, y era además el domingo del Padre, del Día del Padre. Era una manifestación que se notaba muy sincera, muy espontánea. Obviamente también la convocaron grupos políticos, sin duda, pero salió muchísima gente que no tiene nada que ver con esas convocatorias, ni porque son grupos organizados como los sindicatos. No, era la gente común y corriente saliendo a marchar. ¿Cómo la vieron ustedes, doctor Germán Calderón España? ¿Cómo la percibió usted? Claudia, con esta marcha, el pueblo soberano al que se refiere Gustavo Petro, porque él lo adopta como si fuera de él, y el pueblo soberano es de todos. Aquí se mostró que el pueblo soberano tiene una voluntad clara e inequívoca, y a partir de un hecho tan triste y nefasto como es el atentado a Miguel Uribe, un candidato más en esa contienda que se estaba dando para la candidatura de 2026, pues aquí se le muestra al presidente de la República que ese pueblo soberano quiere unidad nacional, quiere un acuerdo nacional en torno a la paz, al sosiego, la tranquilidad, a la seguridad, a todos esos valores supremos, constitucionales y democráticos que no podemos dejar quebrantar por ningún motivo. Y por eso nosotros, los abogados constitucionalistas, y aquí hablo un poco duro, estaremos siempre atentos a interponer las acciones a que haya lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico para atravesarnos a todas esas situaciones ignominiosas, a esas situaciones caprichosas y esas situaciones que atentan contra la institucionalidad y el orden constitucional. Qué bueno que usted toca ese punto del pueblo soberano, porque cuando él llena la Plaza de Bolívar, y sabemos que eso es con buses, con colectivos, con incentivos, bueno, habrá también la gente que genuinamente vaya, eso no lo vamos a negar. Petro tiene seguidores, por supuesto que los tiene, pero él habla de que él interpreta esa voluntad del pueblo soberano. Él es el gran intérprete de la voluntad del pueblo, él es el que sabe qué quiere el pueblo, como si el pueblo no fuera diverso y como si en las mismas encuestas no quedara demostrado que una gran mayoría de ese pueblo no lo quiere o desaprueba totalmente su forma de gobernar. Ministro Kiko Lloreda, esto fue muy importante porque se demostró que el inconformismo se puede protestar sin violencia, sin incendiar, sin destruir bienes públicos y privados, sin agredir, sin atentar contra ningún ser humano, sin bloquear y no dejar pasar ambulancias, sin que terminen gases lacrimógenos como por lo general terminan esas otras. Claudia, el hastío de la inmensa mayoría de los colombianos es manifiesta. Sin duda alguna hubiesen podido salir a marchar muchos más, pero por distintas razones no lo hicieron, entre ellas porque algunos pensaron que era como incompatible con la celebración del Día del Padre. Pero lo cierto es que más de 300.000 personas marcharon en todo el país, y esto es una expresión muy clara, repito, de solidaridad hacia Miguel Uribe, de rechazo a este gobierno y de respaldo a las instituciones, independiente de que no sean perfectas. Todos sabemos que Colombia es un país con muchísimos problemas y necesidades, pero debemos
buscar solucionarlos y atenderlos a través de las vías democráticas y de las instituciones independientes que las mejoremos. Entonces fue muy importante esta manifestación y algo a lo que usted estaba haciendo referencia es clave y es el presidente Petro ha intentado convencer a los colombianos que él interprete el sentir del pueblo y se asimila pueblo por algunas personas seguramente que lo siguen a él. No, el pueblo somos todos los colombianos. Y el pueblo no son únicamente los indígenas que llegan a la Plaza de Bolívar pagados. Es que las organizaciones indígenas, la mayoría cuentan con cuantiosos recursos, más de 1 billón de pesos en contratos. Hacía muy fácil movilizar a la gente. O si no, algunas de las organizaciones sindicales o funcionarios a los que se les amenazan y si no salen a marchar. Igual también a quienes hacen parte del SENA. Son muy importantes, por supuesto, pero el pueblo colombiano va más allá y lo integramos todos. Y eso pues creo que ha quedado claro con esta manifestación y con otras. Entonces, ahí hay un mensaje que yo no sé si el presidente de la República lo quiere escuchar y lo quiere entender, pero sí es muy importante que él tenga absolutamente claro que la inmensa mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con su gobierno, no estamos de acuerdo con su política de odio, no estamos de acuerdo con las amenazas a la democracia de las instituciones y que no vamos a permitir por ningún motivo que destruya Colombia, que es en lo que él está empeñado en hacer. Entonces, para eso es donde todas las vías legales, constitucionales posibles, pues es importante examinarlas, Claudia, porque lo cierto es que nos conducen hacia un abismo y no podemos permitir que lleguemos allá. Doctor Calderón, España, ¿cuál es su opinión frente a esa estrategia, frente a esa narrativa que ha venido repitiendo una y otra vez el presidente Gustavo Petro de autoadjudicarse como el intérprete de lo que quiere el pueblo y sobre ese argumento atentar contra la separación de poderes? Le pongo un ejemplo, él asegura que la decisión del Senado de la República, que negó la consulta popular, va en desmedro de lo que quiere el pueblo colombiano. ¿Qué hay detrás de todo esto, detrás de este juego que está planteando el presidente Gustavo Petro con esta narrativa? Yo pienso que son sofismas de distracción jurídico-políticos que están argumentando pues en una forma arbitraria, en una forma absolutamente inconstitucional e ilegal. No puede ser que se cometan tantos errores frente a la consulta popular, frente al decretazo. Yo interpuse una acción de tutela ante el Consejo de Estado con solicitud de medida de suspensión provisional de los efectos jurídicos del mismo porque es abiertamente contrario al artículo 104 de la Constitución. Claramente está establecido, y eso todo lo vimos los colombianos en la sesión del 14 de mayo de 2025, el Senado de la República votó desfavorablemente por la consulta popular y ahora la someten a través de decreto a unas 12 preguntas que fueron negadas, pero además que son textos normativos y la Corte Constitucional ha dicho en reiterada jurisprudencia que no se le puede consultar al pueblo textos normativos, porque esto estaría invadiendo competencias funcionales del Congreso de la República, que es el único órgano instituido desde el punto de vista constitucional y democrático para hacer y reformar las leyes. Tampoco se puede consultar al pueblo normas que tengan reserva de ley estatutaria. Lo que se le propone en relación con la reforma laboral y la reforma a la salud son derechos fundamentales que cualquier modificación constitucional deben surtirse a través de una ley estatutaria de conformidad con el artículo 152 superior. Y la flagrante violación a ese artículo 104 de la Constitución Política de Colombia, pues estoy completamente seguro que va a dar lugar en el Consejo de Estado, en esta tutela, que debe proferirse una decisión de suspensión provisional en forma inmediata. Ahora, me preocupa que la Corte Constitucional haya abocado el debate del conocimiento del decreto porque debió, en mi concepto y en forma muy respetuosa con los magistrados, devolver de plano ese decreto porque no es competente para estudiar la constitucionalidad de decretos ordinarios. La competencia exclusiva reside en el Consejo de Estado.
Ahora, volvamos a la propuesta que estamos hoy debatiendo. Es una propuesta que comienza, pero que seguro cogerá muchísima fuerza. Es como lograr esa revocatoria del mandato en Colombia, que ya es un derecho político y un mecanismo de participación ciudadana que está en la Constitución, pero solamente para los dirigentes locales. La Constitución política así lo ha dicho. Es un mecanismo que aplica a ellos, a gobernadores, alcaldes, pero no para el presidente. ¿Cómo tendría que ser esa pregunta? Porque esto implicaría un cambio a la Constitución. Entonces, ¿cuál podría ser esa pregunta, exministro Kiko Lloreda? Claudia, sin duda, esa labor de carpintería tendríamos que dejársela a los constitucionalistas. Pero me atrevería a decir lo siguiente, aquí hay como dos caminos. Un camino es un referendo para modificar la Constitución e introducir de manera permanente la posibilidad de la revocatoria de mandatos también a los presidentes, porque hoy día pues solo existe para alcaldes y gobernadores, y eso que es bien difícil de llevarlos a cabo. Lo otro es de una manera muy clara un artículo transitorio en la Constitución para revocarle el mandato a Gustavo Petro, a él con nombre propio, y establecerlo de una manera transitoria en la Constitución, que creería que también es posible. Ahora, por supuesto que eso tiene un procedimiento y unos tiempos que no son inmediatos, eso toma un tiempo, pero me parece que de todos modos es importante, aunque esa revocatoria del mandato termine siendo unos meses antes de que a él le correspondiera entregar la administración. Ahora, y ahí uno podría pensar, repito, en distintos tipos de redacción, pero esto es importante por varias cosas, Claudia, y en eso estoy de acuerdo con el periodista Felipe Zuleta, es que Petro permanentemente amenaza y amenaza con reformar la Constitución, con una constituyente, ahorita pues un decreto totalmente espurio para convocar una consulta popular. Esto pues es una estrategia en parte de distracción para que no estemos atentos de los problemas reales del país, que son los temas de seguridad, los temas de pobreza, la crisis fiscal, la crisis del sector de la salud, la crisis en la educación. Entonces no quiere que estemos pendientes de eso, sino de todas sus ocurrencias golpistas. Pero creo que debemos entonces allanar ese camino. Y lo otro además porque en el proceso no tengo la menor duda. El mensaje va a ser muy claro y contundente frente a las elecciones del próximo año, y es que Colombia no quiere, la mayoría de los colombianos no queremos la continuidad de este régimen que quiere conducir a Colombia hacia una dictadura de izquierda radical y que quiere ante todo pues acabar y cercenar la libertad y los derechos de los colombianos. Abogado constitucionalista Germán Calderón España, ¿cuáles son esos pasos concretos que debe dar la ciudadanía y las instituciones para dar vía legal a esta iniciativa? ¿Cuál sería esa pregunta, por ejemplo, que debería hacérsela a los ciudadanos específicamente frente a esta iniciativa? Bueno, la pregunta tiene que ser clara, concisa, concreta, y no podría ser otra diferente a consultarle al pueblo si usted desea como ciudadano que se le revoque el mandato al presidente Gustavo Petro. La pregunta suena como muy seca, pero ante la ley, después de todo el apoyo ciudadano que se tramita en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y una vez la Registraduría avale el 5% de los apoyos ciudadanos, lo remita al Congreso de la República, allá en esa ley debe ir una sustentación, lo que se llama una exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos cabe toda clase de situaciones que se han presentado y en las que el presidente de la República ha puesto en juego el orden constitucional. A mí me parece que es fundamental ese aspecto, porque ha propuesto al pueblo inclusive temas de inconstitucionalidad evidentes como la consulta popular y otros tantos temas que están demandados en este momento ante el Consejo de Estado, sus decretos, Dirección Nacional de Inteligencia, diferentes situaciones en diferentes sectores, en diversos sectores de la economía nacional y de la política y del gobierno y de la estructura constitucional. Entonces, todas esas motivaciones harían parte de esa exposición de fundamentaciones que se le someten al
Congreso de la República en sus dos cámaras, y si el Congreso de la República aprueba como por las mayorías simples, pues inmediatamente se iría al concepto previo y automático de la Corte Constitucional y se devolvería una vez se obtenga ese concepto favorable a la registraduría para que se convoque las elecciones. De tal manera que esa sería la pregunta en forma llana, laxa, concreta, precisa y pues puntual para los ciudadanos. No, es que tengo una duda que es la siguiente. ¿Se puede preguntar directamente ya, revocaría usted, revoca sí o no el mandato de Gustavo Petro a través de un cambio con artículo transitorio? O primero hay que preguntar sobre el artículo transitorio para luego sí convocar a un referendo. Es decir, que haya primero un cambio a la Constitución que permita precisamente, así sea, que se incluya ese artículo transitorio. Quisiera usted incluir este artículo transitorio a la Constitución, que se pueda revocar el mandato, o tendría que ser en dos pasos. Ahí me pierdo, porque como la Constitución tiene, pues no permite el revocatorio a presidentes. Si esto se puede hacer inmediatamente, se puede preguntar por una decisión que abiertamente pues no está acorde con la Constitución, o habría que preguntar por si usted quisiera ese cambio constitucional. No, técnicamente pienso que debe darse el primer paso, que es previamente pensé que la pregunta iba dirigida a la pregunta puntual en relación con este gobierno, pero claro, debe darse el primer paso, que es la reforma constitucional, porque el referendo es un referendo constitucional que están establecidos para aprobar o modificar la Constitución, para derogar normas constitucionales, y en este caso se estaría aprobando la inclusión de una nueva norma constitucional que permita al pueblo revocar el mandato. Entonces, en términos generales, ese sería el primer paso. Y ya en términos particulares habría que dar un segundo paso. Vamos a una pausa a comercial. Los invitamos a que ustedes sigan opinando sobre nuestro tema del día en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Estaría usted de acuerdo, sí o no, con la posibilidad de que se revoque el mandato del presidente Gustavo Petro, así como él propone que el pueblo decida sobre muchas situaciones, muchos temas específicos de la nación, que se le pregunte también sobre esto? Sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Doctor Germán Calderón, España, ¿usted no cree que la utilización de esta vía legal que propone el exministro Francisco José Lloreda puede terminar también siendo utilizada por parte del presidente Gustavo Petro para victimizarse, quizás para asegurar que este es el golpe de Estado del cual él siempre ha hablado en el pasado y que terminaría, según él, siendo encarnado por iniciativas legales como esta? Sí, podría hacerlo, pero afortunadamente me parece que es una posibilidad de equiparar las cargas democráticas. El pueblo, los ciudadanos tienen en su mesa un juego, un catálogo de mecanismos de participación ciudadana, de elementos de democracia, de elementos de expresión de esa democracia viviente y ferviente. Y este es un mecanismo que me ha llamado la atención y si en lo posible puedo apoyarlo, estaría ahí pendiente pues con mis conocimientos de derecho constitucional para que se llevase a cabo, inclusive aceptando que los tiempos no alcancen, porque esa es la forma de equiparar esas cargas. Si el gobierno nacional tiene esos poderes exorbitantes, inclusive del presupuesto, pues la ciudadanía tenemos también otros poderes, y son los poderes de la democracia. Aquí queremos un país de libertades individuales, de derechos fundamentales, del goce efectivo de ellos y del respeto por la Constitución, del respeto por las instituciones y del respeto por el orden constitucional, todo tendiente a un bienestar común y a una paz y una seguridad y una convivencia pacífica. Eso es lo que queremos. Abogado constitucionalista Germán Calderón, España, magíster en Derechos Humanos, analista y columnista de opinión. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
También una feliz noche para Francisco José Lloreda, abogado, doctor en política, analista político, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y también fue ministro de Educación y Desarrollo, entre otros importantes cargos. Una feliz noche, ministro. Feliz noche, muchas gracias. Obviamente esta propuesta va a seguir generando ecos, va a generar muchísimas expectativas y por supuesto análisis, requiere bastante análisis, pero habrá ahí, se siente a través de lo que se vio con la marcha, de verdad una unión de Colombia que de verdad quiere blindarse de todos los ataques constitucionales y de una posible autocracia o un autoritarismo en Colombia. Así que bueno, este tema seguirá siendo un tema para debatir. Muchísimas gracias a todos. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Síganos en nuestras cuentas, envíen sus opiniones y nos vemos en la próxima emisión. Jefferson, como siempre, un honor. El gusto es mío, Claudia. Una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes.